Que ya estamos aquí una vez más. El Señor les bendiga. Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a dar inicio esta tarde de adoración a nuestro Dios. Vamos a poner por ahí, mis hermanos, nuestros teléfonos en silencio, como ya es costumbre. Vamos a poner nuestros silencios con el motivo de que no interrumpa por ahí, mis hermanos. Vamos a hacerlo en este momento. ¿Cómo se sienten? ¿A gusto? Amén. ¿Felices? Amén. ¿Contentos? Ánimo. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Chapa si por favor nos puede dirigir una oración y de esta manera continuamos. Hermano. Para reverencia a nuestro Dios voy a pedirles que me acompañen de pie, hermanos, por favor. Oremos. Padre nuestro que mora en los cielos, en la tierra y en todo lugar, bendito sea su santo nombre, Señor, por lo bueno y misericordioso que eres con nosotros y con este mundo. Señor, gracias le damos una vez más por concedernos la vida y la salud hasta estos momentos y las bendiciones, oh Dios, que usted nos manda en cada momento. Nunca, Señor, nos cansaremos de darle gracias a usted, porque todo lo que tenemos y todo lo que obtendremos durante nuestras vidas vienen de sus manos, Señor. Y gracias le daremos siempre. De igual manera, Señor, le damos gracias por volver a traernos a este lugar para el único propósito de glorificar su santo nombre, cantarle cantos de alabanza, hablar con usted por medio de las oraciones y escuchar las buenas nuevas que su Hijo nos dejó para ponerlas por obra. Bendice su palabra, Señor, y que esa misma palabra caiga en buena tierra, para que nuestros visitantes que nos acompañan en esta tarde también pronto puedan venir a ser miembros de su reino. Bendígalos a ellos, a cada uno que tuvieron el bien de estar con nosotros en esta tarde. Ayúdeles, Señor, en sus vidas diarias. Protégelos, Señor, de Satanás y sus tentaciones. Y también, Señor, ablande los corazones y los entendimientos de ellos para que puedan acompañarnos y ser familia de nosotros para servirle a usted durante nuestras vidas aquí en este lugar. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que se encuentran enfermos en sus casas, que no pueden venir a estar con nosotros. Auxílielos, Señor, ayúdeles, Señor, en sus tribulaciones y enfermedades. Pidemos, Padre Santo, que todo lo que hagamos en esta hora de culto sea de su agrado, y esperamos, Señor, que siempre nos presentemos dignos delante de su presencia. Perdónanos, oh Dios, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores que cometemos a diario, y ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra. Ayúdanos para mejorar nuestras vidas espirituales, para enseñarles a otros que somos la luz del mundo. Gracias, Padre bendito, y en su nombre oramos y les pedimos estas cosas. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios. Y vamos a iniciar con esta número 25, meditar. Meditad en que hay un hogar en la margen del río de luz, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá
más allá, de los cuales marchamos en pos, en que mora Jesús meditar, donde seres que amamos están, y a la patria bendita volar, sin angustia, temores ni afán. Más allá, en que mora Jesús meditar. Más allá, donde seres que amamos están, reunido a los míos seré, mi carrera su fin toca ya, y en mi hogar celestial entraré, donde mi alma reposo tendrá. Más allá, reunido a los míos seré. Más allá, mi carrera su fin toca ya. Amén, hermanos. Bonitas alabanzas, hermanos. Número 59. Habladme más de Cristo. Cantemos. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que a sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Amén. Número 99. De mi tierno Salvador. De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor. Cantemos. De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaré en el favor de
Mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la ruina salvación, por tristeza bendición dio Jesús. Mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo al vagar, solitario sin hogar, no sabía qué dulce paz da Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su perenal salud, himnos da de gratitud a Jesús. Mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Amén, hermanos. Vamos a ir a las clases. Nuestros niños y adolescentes pasan a sus clases, o más bien los niños seguramente. ¿Y adolescentes también? No más niños. Ah, ok. No más niños. Bueno, una vez que pasaron los niños, vamos nosotros a entrar al tema en esta tarde, hermanos. Y ya estamos listos. Vamos a ver. ¿Qué funciona esto? Okay. Bueno, es ver, hermanos, esta audiencia por la tarde. Según dice ahí que son 90 en la mañana y por la tarde 55. Creo que todavía somos esa cantidad o un poquito más. Gracias a Dios. Bueno, estamos viendo, hermanos, la vida de David. La vida de David es extensa, ¿verdad? Más bien lo que se narra de David en el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, parte de Samuel, y segundo libro de Samuel. Todo lo que es el segundo libro habla de más sobre David, su reinado, cómo llegó a ser rey, todo lo que tuvo que pasar, desde haber matado a Goliat, desde su relación con el rey Saúl, perdón, que lo intentó matar, todo ese tiempo donde él estuvo sufriendo persecución. Vemos cómo llega finalmente al trono, y después de que llega al trono Dios lo bendice, se hace grande, poderoso, no hay enemigo que lo pueda detener. Pero en ese momento, en cuanto él gozaba de toda bendición, supimos del pecado de David con Betsabé, y todo eso, hermanos, todo eso que él tenía, hermanos, empieza
a perderlo o empieza a cambiar todo el panorama. Y es ahí donde estamos. Es ahí donde estamos, donde David comete ese pecado con Betsabé y después Dios le habla y le dice sobre las consecuencias de su pecado. Y ciertamente, hermanos, Dios perdonó a David. Dios perdonó su pecado a sabiendas que él debía morir. Hermanos, debía morir por el pecado o los pecados que cometió a raíz de esta fornicación, de esta caída con Betsabé, porque hubo hasta homicidio. Y aunque haya habido perdón, siempre habrá consecuencias, ¿ok? Siempre habrá consecuencias. Eso es algo que debemos saber. Y Dios tenía que disciplinar a David. Dios tenía que hacer saber a David que todas sus acciones traen consecuencias. Y las podemos ver, hermanos, allí en el capítulo 12, versículo 9, cuando Dios le dice a David por medio de Natán: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Le dice el versículo 10 del capítulo 12, ahora dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Una declaración muy fuerte, hermanos. No se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Palabras de Dios hacia el rey David, hermanos. Por cuanto me menospreciaste, por cuanto tuviste en poco mi palabra o el mandamiento, estas son las consecuencias. Y esto es algo que se nos quedó grabado desde aquella vez, o ya lo habíamos escuchado, que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso tenemos que estar conscientes, hermanos, de lo que hacemos. Y pensarle 1, 2, 3 veces antes de hacerlo, sabiendo que aquello es pecado. Detenernos, pensar antes de actuar, no dejarnos llevar por el momento, por la emoción, por el entusiasmo, por la ocasión. No, detenernos. Si algo aprendemos aquí, hermanos, es que siempre hay consecuencias de todas nuestras acciones. Bien dice que la tercera ley de Newton, o segunda, a toda acción le sigue una reacción. Y en este caso, en un sentido espiritual, si nosotros desobedecemos a Dios, no crea que no pasa nada, sí pasa, físicamente y espiritualmente. ¿Ok? Y se lo está diciendo Dios a David. ¿Ok? Dice el versículo 11 del capítulo 12, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. El mal vendrá sobre ti de tu misma casa. Acuérdense que David tenía muchos enemigos alrededor suyo, a los cuales tenía controlados, porque Dios le había dado paz. Pero ahora, hermanos, el mal vendría desde dentro de su casa. Los problemas surgirían de dentro de su casa. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, entre otras cosas más. ¿Ok? Y hemos visto en la lección pasada cuáles fueron esas consecuencias. ¿Qué es lo que se desató después del pecado de David? ¿Qué eventos sucedieron? Pues podemos ver ahí en 2 de Samuel. En la misma casa de David hubo violación. Amnón, medio hermano de Tamar, su hermana. Amnón abusó de ella. ¿Se acuerda la historia que vimos ese domingo? El propio hermano abusó de su hermana, del cual se había enamorado perdidamente. Y ahí, por medio de un consejo de un amigo, hermanos, abusó de su hermana. ¿Y esto qué provocó? Que el hermano de Tamar, que se llamaba Absalón, hiciese venganza
tiempo después, y a través de esta venganza, ¿verdad? Por esta venganza, Absalón mata a su medio hermano, Amnón, a raíz de que él había abusado de su hermano. Entonces podemos ver entonces aquí un problema, más otro problema, más otro problema, consecuencias, más otras consecuencias, a raíz de un mal proceder. Hermano René. ¿De quién? Ah, sí, inmediato, inmediatamente aquel hijo que había concebido con esta Betsabé muere. Ese fue una de las primeras consecuencias que hubo. El hijo que está en el vientre de Betsabé va a morir, aunque él oró, ayunó y no vivió. Además de esto, hermanos, un hijo fugitivo. Absalón se va después de que mata a Amnón. No lo mata a él, pero dio la orden de que lo mataran. Huye Absalón, quizá el hijo favorito de David, quizá ese hijo a que apreciaba mucho su padre David. Él se va a tierra de su madre, que era la tierra de Jesús, y allá dura 3 años, hermanos. 3 años en la tierra de Jesús. David no lo puede ver porque Absalón se va después de que mató a su medio hermano. Y David lloraba todos los días, estaba preocupado por su hijo porque se le había ido. Lloraba por la muerte de Amnón, triste quizá por lo que le había hecho Amnón a su propia hija Tamar. Entonces podemos ver un corazón dolido, triste, acongojado el de David, hermanos. Y ahí puse 3 años, porque 3 años se fue Absalón a la tierra de Jesús, y luego le ruegan, le dicen, ven, regresa, tu papá te quiere ver, le dicen a Absalón. Y ahí viene Absalón y regresa a Jerusalén, donde estaba David. Pero todavía estando en Jerusalén, hermanos, dice la Biblia que pasaron 2 años, que todavía David no pudo ver a su hijo. Estando en la misma ciudad, no pudo ver a su hijo Absalón después de 2 años. Así que pasaron 5 años para que David pudiese ver, abrazar o acercarse a su hijo Absalón después de que se había ido. Todo esto a raíz de aquel pecado de David. Triste, duro. Después de esto, el propio Absalón, hermanos, el hijo que se había ido y que ahora había regresado, se le ocurre la brillante idea de quitarle el reino a su propio padre. Él quiere ser rey y empieza, hermanos, toda una estrategia política para quitarle el reinado a su propio rey, a su propio padre David, hermanos. Absalón se rebela contra su padre David y empieza a juntar la gente, empieza a las tribus a empezarlas a convencer y decirles, yo soy su rey, estando David vivo, hermano. Qué duro eso, ¿verdad? Qué duro que su propio hijo Absalón, quizá el preferido, ahora le quiera quitar el reinado, la corona, y quiera él coronarse como rey, siendo el rey su propio padre. Otra vez, a raíz de todo lo que había pasado. Oye, David, todo marchaba bien. Sí, pero como una tarde de no pensar, un momento de dejarse llevar por la pasión, por los deseos, en todo lo que se puede desatar, ¿verdad? Todo lo que puede uno caer. ¿Sí? Entonces, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hubiera hecho usted? Yo le pregunto. ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiese sido David? Bueno, por un lado arrepentido, ¿verdad?, del pecado, porque Dios lo reprendió a él. Dios le señaló su pecado. David se arrepiente. Pero luego que oiga y diga, bueno, yo levantaré la maldad sobre tu casa desde tu propia casa. A mí me daría terror, hermano, miedo. Esa parte donde dice la Escritura, hermanos, que la espada no se apartará de tu casa. Habrá muerte
en tu casa, habrá amenaza en tu propia casa. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Todo este tiempo que David pasó y vivió todo esto, ¿cuál fue la reacción de David? Vamos a verlo en esta tarde, ¿ok? Yo por eso le preguntaba, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera renunciado a su reinado? ¿Se hubiera ido a una cabaña a lo lejos allá a decir, bueno, a lamentarse y decir, sí, yo esto me lo merezco? ¿Qué hubiera hecho usted? Es una buena pregunta. Vamos a ver cómo David respondió a todo esto. Vamos a leer, ¿ok? ¿Listos para leer? Y vamos a alcanzar lecciones interesantes aquí. Segundo de Samuel, capítulo 15, 13 al 17. Un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Mire, así comienzo la lectura en esta tarde. Le llega un mensajero a David, oye, ¿qué crees, David? Absalón se ha ganado el corazón del pueblo de Israel. Es decir, tu reinado corre peligro. Absalón ha ocupado tu lugar. El corazón de todo Israel se va tras tu hijo llamado Absalón. Imagínense qué duro para David, ¿sí? ¿Qué hizo David? Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Un padre huyendo de su propio hijo. ¿Usted ha visto eso? ¿Es común verlo? Qué duro, hermano. Alguna vez mi esposa y yo le platicábamos de que una mamá visitándole allá, que había escuchado la palabra de Dios, visitándole, hermanos, todavía recuerdo, llegamos a su casa y que entre que se asomaba y no se asomaba, la mamá abrió la puerta y dijo, no los puedo recibir ahorita. La mamá nos decía, oiga, ok, ¿todo bien? Sí, todo bien. Es que aquí está mi hija, si les abro me va a pegar, me va a golpear. ¿Cómo? Su hija creo que tenía 16, 17. Imagínense, 14, 15 años. Teniéndole miedo la propia madre a su propia hija. David había pasado por mucho. Aquí no es el David joven. Aquí no es el David de 17, 18 años. Aquí es el David ya maduro. Ya ha pasado por muchas cosas. Pero a raíz de su pecado, mire cómo está. Vámonos, huyamos. Oh, si podemos describir la vida de David, fue casi la mayor parte fue de su vida huir. Qué duro para David. Por eso podemos ver sus sentimientos allí en los salmos, hermano. En los salmos podemos ver cómo él acude a Dios. Oh Jehová de mi salvación, líbrame, ayúdame, sosténme. Y puede leer los salmos a raíz de de esta historia que estamos leyendo, hermanos. Y allá va David, escapando de Absalón. Dice el versículo 15, ahí mismo el 14, daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Sabe qué? Mejor vámonos a que esto se convierta en una guerra tremenda. Versículo 15, y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Había personas fieles todavía con David. No, David no estaba solo. Había siervos que estaban con él y fueron con él y su familia. Y dejó al rey a 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Lo único que se quedó en casa, hermanos, fueron 10 concubinas que él tenía, mujeres. Ahí se quedaron. Cuiden, nosotros nos vamos porque nos va a matar Absalón. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. ¿Ese qué versículo es? El 15. Y por favor, hermano Benny, léanos el 30, que viene siendo el ¿qué? 13:30. Bueno, el 15:30. ¿Qué dice? A ver, déjenme ver. Y David subió la
la cuesta de los olivos? Sí, ese. David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, levantando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo tenía consigo, cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Cómo iba David, hermanos? Uno de los textos más tristes que podemos leer de la vida de David. Subiendo la cuesta, huyendo de su hijo, tapada la cabeza, los pies descalzos y llorando, hermanos, llorando con la gente que le seguía. Allá va David huyendo. ¿Quién diría que el rey David pasó por estos momentos, verdad? Cuando nos adentramos más a la vida de David y vemos este tipo de pasajes en la Biblia, oye, ¿cómo que a David le pasó esto? Al hombre conforme al corazón de Dios. Aquel hombre que derrotó a un filisteo de casi 3 metros. Un hombre que fue bendecido por Dios. ¿Cómo puede David estar viviendo y pasando por esto? Es un ejemplo en la Biblia, hermanos, que cómo la vida de uno, siervo de Dios, sierva de Dios, puede pasar por situaciones difíciles. Yo espero que nunca pasemos. Pero dígame, ¿qué siervo de Dios a través de la Biblia no pasó por momentos difíciles? ¿Quién? Tenemos a Ana, una sierva de Dios, fiel a Dios, esposa del Cana, pero tenía una congoja muy grande, no podía tener hijos, estéril. Moisés, el que sacó al pueblo de Egipto, siervo de Dios fiel. ¿Y qué pasó, hermanos? Huyendo también porque había matado a un egipcio. Pasando momentos duros, Moisés, hermanos. Hay momentos difíciles en la vida de Moisés. En el Nuevo Testamento, hermanos, uno el mayor de ellos del Nuevo Testamento, ya sé Jesucristo, pero ¿quién más? El apóstol Pablo, hermanos. Dígame, ¿qué siervo de Dios no pasó momentos difíciles? Entonces es para que nosotros pensemos y digamos, bueno, yo ya soy cristiano, yo soy siervo de Dios. Yo tengo que esforzarme, tengo que ser valiente y obediente. Y Dios me bendiga, y Dios me cuide, y Dios proteja a mi familia. Pero eso no quiere decir que no pase pruebas, tribulaciones, momentos difíciles. Yo sé que Dios no me va a abandonar, no va a estar lejos, pero a lo mejor voy a tener que pasar por cosas así. Le dijo Dios a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios quiera que no nos pasemos cosas difíciles, pero todos estamos sujetos, todos. Y yo si le pregunto a usted, ¿usted ha pasado momentos difíciles? Y luego la mente se le va y dice, claro que sí, hermano. Pero ¿dónde está? Aquí está ahorita, miren. Aquí estamos, oyendo la palabra de Dios, sirviéndole. Eso es lo bueno. Entonces créame que lo que vemos en David no es algo de extrañarse en aquel que es siervo de Dios o que tenga que pasar por muchas cosas. Nada más no nos soltemos. Vamos a ver cómo reaccionó David. Vamos a ver cómo fue su corazón, qué estaba pensando, qué sentía, qué hacía David después de todas estas consecuencias, una tras otra. ¿Ok? Vamos a ver esos detalles interesantes que le suceden a David después de los juicios de Jehová sobre su casa. Después de todo lo que pasó, la última de que Absalón le quiera quitar el reinado y tenga que huir. Aquel hijo quizá consentido y apreciado por David, su padre. Ciertas características de Absalón, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan de Absalón? Dice, hermanos, que no había hombre más guapo como Absalón. Dice la Biblia. Hermosísimo, bello muchacho. Tenía una cabellera larga, hermanos. Larguísima. Cada año se cortaba el cabello. Y dice cuánto pesaba su cabello. Que 3 kilos o no sé cuántos kilos su cabello. Entonces podría decir David cada vez que lo veía, ahí viene mi muchacho, ese es mi hijo. Pero ese hijo, hermano, cuántos dolores de cabeza no le dio a su propio padre. En fin, qué historias tremendas. Pero vamos a ver los detalles. Y David
¿Cómo viviste? ¿Cómo sobrellevaste todo este tiempo? ¿Qué hiciste, David? Vamos a ver. Del capítulo 15 al capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Primero de ello, vamos a ver. Mucha gente seguía a David, hermanos. David iba con varias gente, siervos sirviéndole. Uno de ellos era Itaí Geteo, un extranjero. Hermanos, este Itaí, si usted puede leer, era un ciudadano de la tierra de Gad, era filisteo. Itaí, hermanos, wow, y al leerlo y me doy cuenta, Itaí, hermanos, era un hombre que se había hecho soldado de los ejércitos o del ejército de David. Y era tan leal y era tan fiel a David que estaba dispuesto a seguirlo donde quiera. Y David le dice a Itaí Geteo, ¿qué le dice? Y le dijo el rey a Itaí Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? ¿Para qué estás aquí sufriendo con nosotros? Vuélvete, le dice el rey a este Itaí Geteo, vuélvete y quédate con el rey. O sea, quédate con el rey Absalón. Mira, pues tú no tienes necesidad de andar batallando, porque tú eres extranjero y eres desterrado también de este lugar. ¿Qué andas batallando? O sea, David dijo, bueno, una cosa es lo que yo estoy sufriendo y otra cosa es lo que son ustedes nada que ver, regrésense. Pero ¿qué le dijo Itaí en el versículo 21? Y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. ¡Qué fidelidad! Pareciera que no, hermano, pero es un detalle muy bonito. ¿Por qué? Porque aunque David está sufriendo todo esto, hermanos, hay detalles que levantan su ánimo. Hay situaciones en las cuales uno puede pensar y decir, bueno, David estaba batallando, pero no está solo. Hay quien está con él, hay gente leal, hay gente que lo aprecia, hay gente que lo estima y que está dispuesto a ir a la muerte o estar en vida con él, pase lo que pase. Y uno de ellos era Itaí Geteo, de la tierra de Gad, de los filisteos, hermanos. No nos hará sentir bien, hermanos, cuando nosotros estemos así, tener personas cerca de nosotros que nos digan estas palabras. Acuérdense cómo iba David, tapada la cabeza, descalzo y llorando, subiendo la cuesta con toda su familia, y toda la gente iba llorando, huyendo, porque alguien estaba sentado allá en la silla, se estaba sentando en su silla, en su trono. Y Itaí dice, no, yo me voy. Si mi rey sufre, yo sufro con él. ¿No es un detalle interesante, hermanos? Ciertamente vivimos consecuencias de nuestros errores, pero si seguimos siendo fieles a Dios, hermanos, y estamos conscientes de las consecuencias de nuestros propios actos, ahora sí que, como dicen por ahí, aguantando ¿cómo se dice? Aguantando el aguacerazo, aguantando, ahora sí que el producto de nuestras propias acciones. ¿Sabes qué? Me lo merezco. Y aquí estoy. Y él está consciente, dice, una cosa soy yo, pero una cosa eres tú, y tú nada que ver con esto. No, mi rey, yo voy con usted a donde quiera. Wow, esas son palabras de ánimo, hermanos, y de aliento para David. Aquí, yo creo que el rey ya no quiso entregar a su hijo. No, mano. Porque sus siervos aquí en el 15 dice que estaban para la pelea. Sí. Vamos a pelear. Otra cosa interesante. Tenía valientes, hermano. Tenía gente dispuesta para ir a pelear y hacer un lado a Absalón. ¿Tú quién eres? Tú eres un chamaco, ¿qué le quieres quitar el trono a tu papá? Podía gente, podía luchar, pero David dijo, no lo voy a hacer. Y Itaí era uno de ellos, que estaba dispuesto a ir a la guerra y luchar en el nombre de David. Pero dijo, no, yo me voy con usted. Y si el rey David huye, yo me voy con usted también. Interesante, hermano. Otra cosa,
Cuando David iba huyendo con su familia, ¿quién cree que iba también? Iban los sacerdotes, iba el sacerdote Abiatar y otros más. ¿Y qué llevaban? Vamos a ver el versículo 24. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto del Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Cuando David iba, hermanos, ¿qué iba con ellos? ¿Qué llevaban? El arca del ¿Se acuerdan del arca del pacto que les hablé un día? Que era esa arca que se habían robado los filisteos. Bueno, se la habían quedado porque el pueblo se la había llevado a la lucha. Bueno, llevaban el arca del pacto. Ese emblema tan especial para el pueblo de Israel, en ese arca se asentaba la presencia de Dios. Llevaban el arca. ¿Qué hubiera hecho de usted? Pues vamos a llevarnos el arca porque pues eso es como un amuleto o es la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo David? Versículo 25. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad, regrésala. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que yo vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Fíjese lo que dijo David. ¿Qué dijo David? No, tráetela. No, regresa a la ciudad. Como que David está enfrentando su realidad, hermano. No es ese chamaco hombre que quiere complacerse o que quiere como aquel niño mimado. No, las cosas como son. El arca, regrésala a la ciudad. Si Dios me conceda que yo vuelva a verla, hallaré gracia delante de Él. En el versículo 26, y si dijere Dios, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. Es una buena actitud de David, ¿o no cree usted? O sea, yo sé que lo que estoy sufriendo y lo que estoy viviendo no es gratis, me lo gané, y bien ganado. Y si esto está pasando, no me voy a llevar el arca, regresa a la ciudad. Si Dios tiene misericordia, se complacerá o no, pero hágase su voluntad. ¿No es un estado de humillación? De él, que se está humillando, claro. Pero hay veces, hermano, que pasa lo contrario, sabiendo que estamos mal, y luego todavía bien orgullosos, y luego todavía bien altivos, y luego todavía preguntando, ¿y por qué a mí, Dios? ¿No ha visto usted eso? Gente que hasta le echa balazos al cielo, queriendo agredir a Dios o enojado con Dios. ¿Y por qué me pasa esto? David no era así. David estaba consciente que todo eso era raíz de su propio pecado. Pero hay gente, le digo, que hoy día no acepta, no reconoce la reprensión de Dios, el señalamiento de Dios de nuestros errores y que nos pague o que vivamos las consecuencias. David dijo, no, el arca regrésala. Si Dios me concede, la veré, y si no, pues será lo que Él diga. Entonces, como que David sí estaba viviendo, sí la está pasando mal, pero está consciente, está pensando en los demás, no está pensando egoístamente y está actuando sabiamente. Pareciera que no. ¿Qué más? Vamos a ver qué le pasó con Siba. Siba, otro hombre. Ahí lo podemos leer, 16, 1 y 2. Fíjese otra cosa, otros detalles interesantes. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados. Otro detalle que le pasó a David cuando ya, ahora sí que está sufriendo todas las consecuencias. Viene un hombre llamado Siba. ¿Quién era Siba? Era un criado. ¿Criado de quién? De un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset, hermanos, era uno de la familia de Saúl, del cual David tuvo misericordia de él. Este Mefiboset estaba malo de sus pies, porque cuando estaba chiquito, recién nacido, la mujer, la que lo cuidaba, lo llevaba corriendo y se le cayó y se lastimó los pies, no pudo caminar toda su vida. Pero David dijo, hey, búsquenme un hijo de Saúl, porque yo quiero ayudar a los hijos de Saúl, al mostrar misericordia. Siempre tuvo respeto por Saúl, aunque Saúl, hermanos,
siempre lo quiso matar. Y encontraron a Mefiboset. Mira, ahí está Mefiboset. Bueno, ese Mefiboset, dice, denle lo que era de su padre. Y otra cosa, nunca va a dejar de estar a mi mesa comiendo conmigo. Entonces, hermanos, David, cuando él estaba haciendo las cosas bien, fue misericordioso con la casa de Saúl, en este caso con Mefiboset. Y entonces sale el criado de Mefiboset y lo recibe con un par de asnos enalbardados. ¿Y qué traían los asnos? Y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas y 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? ¿Qué traes? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, para que no vaya caminando, que iban descalzos. Los panes y las pasas para que coman los criados. Y el vino para que beban los que se cansan en el desierto. ¡Wow! Otro detalle interesante que le pasa a David. De aquellas acciones que había hecho bien David, ahora las está. Si bien está sufriendo las consecuencias de su pecado, pero también de su buena actitud, de su buen comportamiento también que tuvo. Por eso dice, todo lo que siembras, eso cosechas. David mostró misericordia a la casa de Mefiboset. Y luego saben que David está sufriendo. Allá va, llévales tus burritos para que no camine la familia de David, que no vaya descalzo, se vaya en burrito y tengan que comer. Hermanos, son detalles que la mano de Dios se ve allí, hermanos, porque a David no lo dejó solo Dios. A pesar de que había lo que había hecho y que él se arrepintió y merecía morir porque él reconoció su pecado, David está ahora sí que recibiendo el aguacerazo, está recibiendo los azotes, pero ¿cómo, hermanos? Con dignidad, con buenos ojos. O sea, ¿sabes qué? Eso es lo que me está pasando, pero esto es, ¿qué puedo hacer? El pecado trae consecuencias. Porque, hermano, muchos hubiéramos renegado, hermanos, maldecido a Dios. No, pues si eso, pues mejor me alejo de la iglesia. No, ¿para qué quiero la iglesia? ¿Para qué los hermanos? Muchos hubiéramos hecho eso. Pero David no, David está aguantando, hermano. David está resignado, ¿no? Resignado, la palabra. Conoce las consecuencias. Él de hecho sabía que era muerte lo que él había hecho. Así que él en su caminar va sabiendo que es parte de las consecuencias y las va agarrando con entendimiento, vamos a decir, con entendimiento. Aquí en este caso, cuando encuentra a José, Así va. David, así va, sí, el criado. Pero él hizo con José misericordia porque como rey él tenía que exterminar todo lo relacionado con la gente de Saúl. Pero tuvo misericordia. Sí, él tuvo misericordia. Y aquí están los frutos. Sí. En cambio, él va huyendo porque su hijo tiene que terminar también para que se constituya el rey. Y aquí va a encontrar cómo vemos que Dios Está con él. el corazón de Dios, pero eso lo le va a indicar que aún Dios Está con él. Dios lo está bendiciendo. Dios está con él. O sea, no todo es malo dentro de todo esto. Hay cosas buenas. La mano de Dios allí está. Otro caso, con Simeí. Fue con Siba. ¿Qué le pasó con Simeí? Segundo Samuel 16:5. Este está interesante, hermano. Lo voy a leer rápido. Más ponga atención. El tiempo se va. Y vino el rey David hasta Bahurim. Y aquí salía uno de los de la familia de casa de Saúl. Otro. El otro era Mefiboset. Este es otro. Este es Simei. Que salía uno de la familia de casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Miren lo contrario del otro, el otro criado.
vio que venía el séquito de David ahí, iban llorando, caminando, y sale a maldecirlo. Mire lo que hace, arrojando piedras contra David, contra los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Imagínense David caminando y sus hombres valientes y su familia caminando, huyendo, recibiendo pedradas, hermanos, de un tal Simei de la familia de Saúl, maldiciéndole, diciéndole de cosas y de pedradas. ¿Usted cree que sus valientes iban a quedar cruzados de manos? Dice, y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Mira, te va por lo que hiciste, hombre perverso y sanguinario. Le está diciendo este hombre, ¿cómo se llama? Simei. En lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Imagínense, hermanos, David va como va. Y luego ve a todo este hombre maldiciendo y echándoles piedras ahí en el camino, hermanos. Qué duro, hermano. Qué difícil. Pero había valientes a su alrededor. Y uno de sus valientes, llamado Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me des permiso, oportunidad, para pasarle y quitarle la cabeza. Mire lo que dijo uno de sus valientes, llamado Abisai, que estaba indignado. Oye, ¿cómo que le tiras piedra al rey? Está bien que está el rey ahorita agobiado, pero ¿tú quién eres para aventarle piedras y maldecirle? Y dice: nada más dame chance, rey, para ir a cortarle la cabeza a ese perro. ¿Qué le dijo? A ese perro muerto. ¿Y qué hizo David? Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién es, pues, le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenlo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Sorprendente lo que hizo David. Déjenlo, quizá Dios está hablando por medio de él. Pero a la vez David está consciente que si tan solo David tenía hombres también, cuenta la escritura que un solo fiel de David matado, había matado 801. Y ahí van con él, recibiendo las pedradas también. Y aguantar a la otra. Wow, es interesante esta historia. Pero el corazón de David otra vez: no, déjalo que siga maldiciendo y echando piedras. Jesús estando exactamente En la misma condición, inocente. No, Jesús fue un ejemplo. David de alguna dice: yo lo acepto, dice, yo acepto. Pero David y Jesús no, hermanos. ¿Qué acaso no podría orar a mi Padre y decir que me mande una legión de ángeles ahorita para que me defienda? Y no lo hizo, sino que sufrió. Así que nosotros, hermanos, no es que nos guste o nos guste el sufrir, pero en el sufrimiento, hermanos, hay mucha sabiduría. Ahí es la pregunta: ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Realmente nosotros estamos dispuestos a sufrir la disciplina de Dios, hermanos? Es una buena pregunta. ¿Estaremos dispuestos a soportar con dignidad la disciplina que el Señor ponga sobre nosotros? Es una buena pregunta, interesante. Y le digo, y hay veces que ni siquiera nos disciplina, porque gracias a Dios aquí estamos gozando de muchas cosas buenas. Quizá mirará Jehová mi aflicción, dice David, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Quizá me está maldiciendo, pero Dios las convierte en bendiciones, decía David. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él.
y esparciendo polvo. Lo dejaron hacer lo que quisiera hacer. Otro detalle interesante, digo, ¿cómo reacciona David? Esa es la reacción de David. Otro. Y con este cierro. Hay otra cosa interesante también, hermanos. Ahitofel era el consejero de David, era el hombre fiel y cercano a David cuando él estaba siendo rey. Pero cuando Absalón toma el lugar, lo traiciona a Ahitofel. Y Ahitofel aconseja a Absalón en darle planes para acabar con David. Y cuando David oye que Ahitofel, su mejor amigo o uno de sus más allegados de confianza, aconseja a Absalón para acabar con David, dice David, Dios voltee o derribe los planes, entorpezca los planes de Ahitofel. Y sí, Dios lo escuchó y le cambió los planes, pero ya será tu historia. Vamos a ver qué le pasó en tierra de Manaín. Y David llegó a Manaín, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Luego que David llegó a Manaín, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilaí, galadita, de Rogelim. Mire, David seguía en su huida. Llega a tierra de Manaín, y ahí se encuentra con estos, con Sobi, con Maquir y con Barzilaí. Mire, los hijos de Amón, hermanos, es otro pueblo, los amonitas, de Galad, Barzilaí. ¿Y saben qué traían esta gente? Vamos a leer el versículo 28. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, granos tostados, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Otro detalle tremendo, hermanos, que David experimenta. Es sorprendente, hermanos, como Dios, aun cuando está disciplinando a David, Él está con él. Así que dentro de todas las cosas, hermano, no todo es malo. Hay cosas buenas, hay cosas que agradecer a Dios, hay cosas que aprender. Por eso termino, hermanos, con este pasaje. La disciplina de Dios hay que recibirla con dignidad. Y termino con esto. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12, 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mire la lección, hermanos. No menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ay, yo pensé que no, me iba a tratar de lujo. Pues sí, te trata de lujo, te trata bien. Pero cuando se trata de disciplinar, también usa el azote, usa la disciplina. Y dice, no desprecies, porque en eso hay sabiduría, en ello hay entendimiento, en ello hay crecimiento. Y no quisiéramos pasar, porque dice el mismo texto, si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y para reflexionar, ¿qué pasa cuando un hijo no es disciplinado? ¿Qué hijo es aquel que el papá, la mamá no le llama la atención cuando hace algo mal? Está cargándolo como el tío, la tía, el bebé o al chamaquito, ya cargándolo, y que le sopla una cachetada al tío aquí o le jala las barbas. Respete a su tío, no le jale las barbas, no le haga. Desde allí, hermanos, desde allí, edúquelo, enséñelo a respetar. ¿Qué le pasa a un hijo? ¿Cómo es un hijo a quien el padre no disciplina? Malcriado, malvado, rebelde, avergüenza a sus padres.
Entonces, si Dios nos ama, y si Dios amaba a David, no podía dejarlo por alto todo lo que hizo. No le quitó la vida, ya era mucho, pero tenía que disciplinar. Hermano. El Señor Dios hablando con Job cuando sufría. Job estaba consciente de lo que él estaba pasando, de su enfermedad. Y esa enfermedad, la mujer tenía que lidiar con él para ayudarle. Y se aburrió la mujer y le dijo: reniega contra tu Dios y muérete. Y le dijo el hombre: como cualesquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no ha de venir? Jehová dio y Jehová quitó. Y vaya, hermano, ese es el espíritu que debemos tener. Por eso, si soportas la disciplina, Dios te va a tratar como un hijo. Porque imagínate, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois hijos bastardos y no hijos. Si no hay disciplina, no hay amor, hermano. En otras palabras, si usted disciplina a sus hijos y les llama la atención y los corrige, es porque los ama. Eso es lo que está diciendo ese texto. Porque si se deja sin disciplina, entonces eres un bastardo, no eres mi hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos? Los venerábamos. ¿Se acuerda usted cómo nos platican nuestros padres o nuestros abuelitos? ¿Cómo eran sus padres con ellos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice? Oye, no, tenía que llegar besándole la mano al abuelito. ¿Se acuerdan? Es más, no me tenía ni que andar regañando en público, nada más con un cambio de luces yo entendía. ¿O no? Por eso dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, es decir, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, es bueno y necesario, hermano, la disciplina. No la quisiéramos, pero es necesario, hermanos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino al contrario, de tristeza, pregúntele a David. Pero después da fruto apacible, da fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En David podemos ver, hermanos, cómo fue su reacción después de todo lo que vivió. Y Dios estuvo con él a pesar de todo. Y vamos a ver cómo es el cierre de la vida de David, cómo David termina. Pero es necesario que David también tenga que aprender esto. Y también nosotros, hermanos, recibiendo la disciplina del Señor con dignidad. Porque en ello hay sabiduría, en ello hay amor, hay misericordia, hay paciencia. No quisiéramos, pero es necesario. Y más sabiendo que es consecuencia de nuestros propios actos, como los actos de David. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a estar de pie y cantemos un momento. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí, seguiré. Donde quiera
fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto. Yo te seguiré en el huerto. Yo te seguiré en el huerto. Sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro. Sufriré por ti, Maestro. Sufriré por ti, Maestro. Moriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria. Me darás la gracia y gloria. Me darás la gracia y gloria. Y por siempre tú me guiarás. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Una estrofa, de este himno, Nítido Rayo por Cristo. Y después de haber entonado el himno, le vamos a pedir a nuestro hermano Hernández, nuestro hermano Humberto Hernández, si por favor nos despide en una oración. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y a seguir orando unos por otros. Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. Amén. El jovencito cantó el himno esta mañana, el chiquito, el que quedaba. Mi primo Jamie. 4 generaciones, hermanos, en la vida nuestra que trajimos esas familias a Cristo. Su Amén. bisabuela, su abuelo, sus padres y ellos. 4 generaciones sirviendo al Señor. Amén. Por la semilla que se sembró en una sola persona. Gloria a Dios por ello.
Aquí está otro, cuarta generación de los mismos. Bendito sea Dios por ello. Gloria a Dios. Oremos a Dios. Santo y Padre que estás en los cielos, usted, Señor, siempre, siempre con nosotros. Cierto es, Padre, que en la vida pasamos por pruebas, tentaciones. Cierto es que como humanos le fallamos a usted, pero siempre usted con la mano levantada, siempre, hablándonos y diciéndonos que sin usted no podemos hacer nada. Y acudimos a usted en nuestras enfermedades, en nuestras congojas, en nuestros conflictos con nuestras familias. Acudimos a usted para que siempre nos eche la mano. Padre Santo, aquí muchos de sus hijos e hijas pueden constatar conmigo de que la vida no es fácil y pueden también estar en mi mismo pensamiento de que si pasamos por pruebas duras, enfermedades, escaseces. Pero aquí está, bendito Dios, la verdad de su palabra, que cada uno de nosotros, perseverando con usted y en usted, saldremos más que victoriosos, porque usted nos da la fuerza. Su palabra nos consuela y nos levanta. Bendito Dios, gracias mil. En esta congregación hay muchos corazones agradecidos, muchos ejemplos. Padre Santo, esos ejemplos que nos sirvan para nosotros aprender de ellos, que a pesar de todo siguen adelante. Bendígalos y bendiga a cada uno de sus hijos e hijas que se esfuerzan para seguir. Bendito sea su nombre. Padre Santo, escuche usted las gracias que le dan por diferentes razones y motivos, los cuidados que hay en cada uno por las necesidades. Daniel, Jorge, que salen a sus trabajos, hermano Benny, que va a trabajar, y tantos que andan buscando la vida cotidiana. Sea con ellos, Padre, sea con sus familias que se quedan solos, pero no están solos porque usted los asiste, pero solos de su presencia. Bendígalos y cuídelos. Nuestra hermana Juanita, que batalla con su madre, batalla con amor, no lo hace renegando, es amor el que le hace estar con ella. Ayude también, bendito Dios, a todos, a la hermana que sufre y que batalla y que mira a su madre sufrir, que es el sufrimiento más grande, ver a una madre o un padre sufrir en su carne. Nuestros hermanos García, que también tienen su pena y su congoja, Manavique y hermano Antonio, batallan con ellos. Padre Santo, ayúdenos a cargar esta cruz. Ayude a cada uno de sus hijos y sus hijas a llevar la cruz de Cristo, que un día dijimos que no nos iba a calar. Bendíganos porque hasta este día no lo hemos rehusado. Ayúdenos a llevar nuestra propia cruz de penas y congojas. Ayúdenos a llevar la cruz de nuestro semejante por amor, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos. Ayúdenos a cargarlas. El camino con ustedes se hace más ligero, Padre. Aliente a los desalentados de ánimos, fuerzas. Padre Santo, en sus manos estamos, en sus manos nos ponemos. Llévenos en paz. Siga siendo con nosotros. Todas las peticiones hechas, bendito Dios, usted contéstelas. Llévenos en paz donde vamos mi familia y yo, y tráiganos llenos de gozo y alegría de regreso para estar con la familia de Cristo. Es su familia.
para seguir alabando su nombre. Permita a Dios que todo lo que le hemos pedido sea hecho, porque se lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vaya con